Dicen que los muertos no hablan. ¿Pero qué pasaría si la muerte misma fuera la mayor mentira jamás contada? Soy Visa y durante 35 años lloré a un esposo que nunca existió. Conservé su legado, crié a su heredero y me consumí en una prisión de mi propia virtud. Mientras él vivía en el paraíso con otra mujer, riéndose de mi devoción. Pero cuando el destino me concedió una segunda oportunidad, descubrí algo extraordinario. Si un muerto puede vivir, entonces quizás una mujer viva pueda convertirse en alguien completamente nueva. Esta es mi historia de venganza, renacimiento y un amor que floreció de las cenizas de la traición. Pero primero déjenme mostrarles el momento que lo cambió todo, el día en que morí de rabia y desperté con el poder de reescribir mi propio destino. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Y si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Que lo disfrutes. El incienso de mis aposentos se había consumido hasta convertirse en cenizas, igual que mi vida. A los 53 años, agonizaba en la finca de Gran Bestford. Mi cuerpo devastado por décadas de soledad y deber. Las sábanas de seda que antaño simbolizaban mi estatus como duquesa de Bestford ahora me parecían sudarios. Respiraba con dificultad cada bocanada de aire luchando contra la tuberculosis que por fin había vencido mi obstinada voluntad de vivir. Entonces él entró. Marcus. Mi esposo. El hombre cuya muerte lloré durante 35 años. Él estaba de pie en la puerta, alto y distinguido, con canas que se entremezclaban en un cabello que debería haber sido devorado por gusanos hacía décadas. Detrás de él, una mujer de extraordinaria belleza, con el rostro sin arrugas a pesar de su edad, radiante con la luz de una vida plena. Y entre ellos, como una burla a todo lo que había sacrificado, estaba mi hijo adoptivo. No su hijo biológico Liam. Visa, dijo Marcus con esa voz dulce que una vez hizo palpitar mi joven corazón. Quería darte las gracias antes. Antes del final. Intenté hablar, pero en vez de palabras me brotó sangre. Con la vista nublada, lo vi acercarse a mi cama con la despreocupada seguridad de quien jamás había sufrido de verdad. Gracias a tu dedicación a la finca, mamá vivió cómodamente hasta sus últimos días, continuó, como si hablara del tiempo. Gracias a su gestión, el nombre de Bestford permaneció intacto. Y gracias a su ingenua devoción, Celeste y yo pudimos vivir la vida que siempre soñamos. Celeste. Así que ese era su nombre. Dio un paso al frente y sus túnicas de seda crujieron como escamas de serpiente. Hermana Visa, dijo, y la falsa familiaridad en su tono me puso la piel de gallina. Te debemos mucho. Cuando Marcus sugirió fingir su muerte hace tantos años, me preocupó que el plan no funcionara. Pero hiciste tu papel a la perfección. La abuela lo sabía todo, añadió Liam, sin poder mirarme a los ojos. Ella se encargó de que me adoptaras, sabiendo que yo era la verdadera heredera de mi padre. El linaje se preservó, la herencia se mantuvo y todos consiguieron lo que querían. Todos menos yo. Marcus se acercó más y pude percibir los perfumes exóticos de su ropa, aromas de tierras lejanas que jamás había visto por estar demasiado ocupado preservando su legado. El sello del mariscal, la pensión militar, la compensación imperial por mi muerte heroica. Todo eso financió nuestra vida en el extranjero. Celeste y yo hemos viajado por el mundo, criado a 5 hijos maravillosos y construido un imperio comercial en los reinos del sur. Todo mientras su voz se apagó, pero la insinuación flotaba en el aire como un veneno. Mientras tanto, yo me pudría en esta jaula dorada, preservando el honor de su familia. Celeste esperó a que Marcus y Liam se marcharan antes de mostrar su verdadera cara. Cerró la puerta tras ellos y se acercó a mi cama con una gracia depredadora. ¿Te cuento un secreto, querida Visa? No esperó mi respuesta. Las dos sabíamos que no podía darle ninguna. Yo lo había planeado todo. Tu matrimonio con Marcus fue idea mía. Verás, necesitaba a alguien lo suficientemente patético como para aceptar una vida de viudez. Alguien sin lazos familiares que investigara la muerte de Marcus. Alguien tan desesperada por ser respetable que se aferraba al papel de viuda afligida como a un salvavidas. Se sentó en el borde de mi cama, su peso apenas se notaba, como si estuviera hecha de aire y malicia. Eras perfecto. Hija bastarda de un comerciante menor, vendida al mejor postor. Tu propio padre deseaba deshacerse de ti.
¿De verdad creías que la noble familia Bestford te elegiría por tus virtudes? Ay, Visa. Te eligieron porque no eras nada. Porque siempre serías nada. Y en eso te convertiste exactamente. Se acercó su aliento dulce a vino y crueldad. Marcus y yo fuimos amantes antes de que él te conociera. La guerra nos brindó la oportunidad perfecta. La muerte de un héroe, una viuda afligida demasiado recatada para volver a casarse, una herencia preservada a perpetuidad para nuestro hijo. Nunca fuiste mi esposa, Visa. Fuiste un mero trámite. Una nota al pie en nuestra historia de amor. La rabia que me invadió entonces no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. Me quemaba los pulmones enfermos, recorría mi corazón desfallecido y explotó tras mis ojos en una lluvia de estrellas carmesí. La sangre brotó de mi boca, salpicando el rostro perfecto de Celeste. Gritó y retrocedió tambaleándose mientras yo me convulsionaba, la última rebelión de mi cuerpo contra la injusticia cósmica de todo aquello. Lo último que vi fue su disgusto. No culpa, no remordimiento, solo irritación porque mi muerte había manchado sus ropas. Luego oscuridad total y absoluta. Desperté jadeando con los pulmones llenándose de un aire que no debería existir. La habitación daba vueltas mientras los recuerdos me inundaban como una ola. Dos conjuntos de recuerdos, superpuestos como fotografías de doble exposición. Mi muerte. Mi vida. Mi muerte otra vez. Pero esto no era la muerte. Las paredes estaban mal. Los muebles estaban mal. Todo estaba mal porque estaba bien, tal como había estado hacía 35 años. Me tambaleé hasta el espejo y casi grité. Mirándome fijamente estaba mi rostro de 18 años, intacto tras décadas de tristeza, con los ojos brillantes de esperanza en lugar de apagados por la resignación. Mi señora. La puerta se abrió de golpe y mi joven doncella, Rose, entró corriendo. Su rostro estaba surcado de lágrimas. Mi señora, han llegado noticias terribles del frente norte. El joven amo. El duque. Ha caído en combate. El frente norte. El mensaje. El comienzo de mi encarcelamiento. Volví a tener 18 años. Marcus acababa de morir. Pero esta vez sabía la verdad. Me dejé caer en una silla, no por el dolor, sino por el peso abrumador de la posibilidad. Los cielos, el destino, quizá incluso los mismos dioses me habían concedido algo sin precedentes, una segunda oportunidad. No solo para vivir, sino para vivir sabiendo lo que ahora sabía. Rose, dije con voz firme a pesar del torbellino de emociones que me invadía, avísale a la duquesa viuda que necesito 3 días de duelo privado antes de los preparativos del funeral. Dile que estoy demasiado abatida por el dolor como para ver a nadie. Rose asintió y se marchó apresuradamente. En el momento en que se fue, empecé a reír. Comenzó como una risita, luego se convirtió en algo salvaje y libre. 35 años de decoro, de respuestas mesuradas, de dignidad cautelosa, perdidos en un instante de pura locura liberadora. ¿Marco creía que podía fingir su muerte? ¿Pensaba usarme como un mero accesorio en su gran romance? Bueno, a ese juego 2 se le ocurre jugar. Y esta vez yo pondría las reglas. La finca de Bestford se extendía por 3 provincias, su riqueza se había cimentado en generaciones de servicio militar y favores imperiales. Como viuda del heredero, se esperaba que lo gestionara todo vestida de negro y con la mirada baja. La duquesa viuda, madre de Marcus, ya había empezado a hacer preparativos para mi futuro, un futuro idéntico a mi vida pasada. Pero yo tenía otros planes. Al segundo día de mi supuesto luto, escapé por las dependencias de la servidumbre, vestida con la ropa sencilla de la hija de un comerciante. Las calles de la capital estaban tal como las recordaba, incluso los vendedores ambulantes de bollos de carne en la esquina de la calle Prosperidad. Me dirigí a los muelles del oeste, donde los jornaleros se reunían cada amanecer con la esperanza de encontrar trabajo. En mi vida anterior, vine aquí una vez, años después de la muerte de Marcus, para repartir limosna. Aquel día, salvé a un joven de ser linchado por los guardias del puerto. Se parecía tanto a Marcus que por un instante creí ver un fantasma. Ahora lo sabía mejor. Ahora tenía un plan. Lo encontré justo donde debía estar, cargando mercancía en un buque mercante.
Sus anchos hombros se tensaban bajo el peso, incluso a distancia, el parecido era asombroso. La misma mandíbula noble, los mismos ojos oscuros, incluso la misma forma de apartarse el pelo de la cara cuando le caía sobre ella. «Tú», grité. Se giró y por un instante vi reflejada en sus ojos mi propia sorpresa. Sabía quién era yo, no personalmente, pero toda la capital conocía a la joven duquesa de Bestford, viuda antes de que su lecho nupcial se enfriara. «Mi señora», dijo, dejando su carga y haciendo una profunda reverencia. «No deberías estar en un lugar así». «¿Cómo te llamas?», pregunté aunque ya lo sabía. «Gabriel, mi señora». «Simplemente Gabriel». «Sin apellido». En mi vida pasada, conocí su historia a cuentagotas. Abandonado de bebé criado en las calles, sobrevivió gracias a su ingenio y su fuerza. Una vez, casi al final, me dijo que yo era la única persona que le había mostrado verdadera bondad. Murió protegiendo mi propiedad durante un ataque de bandidos, y lo lloré con más intensidad que a Marcus. Pero esa era otra vida. Una vida en la que fui demasiado correcta para ver lo que tenía delante. «Gabriel», dije acercándome. ¿Le gustaría ganar más oro del que podría ganar en 10 vidas en estos muelles? Sus ojos se entrecerraron con suspicacia. ¿Haciendo qué, mi señora? Convirtiéndome en otra persona. Le expliqué mi propuesta con cuidado. Mi esposo había muerto. Su cuerpo nunca fue recuperado. Su madre, la duquesa viuda, estaba desesperada por creer que su hijo aún podía vivir. Si apareciera un hombre idéntico a Marcus, herido y con problemas de memoria por el trauma de la batalla, ¿quién lo cuestionaría? ¿Quién se atrevería? ¿Me pides que me haga pasar por el duque?, preguntó Gabriel con incredulidad. Te pido que te conviertas en él, corregí. Que vivas en su casa, que vistas su ropa, que lleves su título. Para darle paz a una anciana en sus últimos años. Y asegurar que la herencia pase a manos dignas. ¿Y qué gana usted con esto, mi señora? Sonreí entonces, la primera sonrisa sincera que había esbozado en toda mi vida. Esta vez puedo elegir a mi marido. Gabriel me miró fijamente durante un largo rato, luego me devolvió la sonrisa lentamente. ¿Cuándo empezamos? Entrenar a Gabriel fue a la vez más fácil y más difícil de lo que esperaba. Poseía una inteligencia natural y una agudeza mental que me sorprendieron. En pocos días dominó la firma de Marcus y podía recitar los nombres de todas las familias vasallas importantes. Estudiaba tácticas militares con la concentración de un hombre que había combatido, a diferencia de Marcus, que había comprado su puesto con oro y contactos. El parecido físico era asombroso, pero lo acentuamos aún más. Le enseñé los gestos de Marcus, la forma en que inclinaba la cabeza al pensar, su predilección por el té de menta, su costumbre de tamborilear con el dedo anular cuando estaba impaciente. Detalles que había memorizado durante nuestro breve tiempo juntos. Ansiaba conocer al desconocido con quien me había casado. ¿Cómo lo conoces también si solo estuvieron casados un mes?, preguntó Gabriel una tarde mientras practicábamos en el pabellón de caza abandonado que había convertido en nuestro campo de entrenamiento. Porque pasé 35 años estudiando un fantasma, dije sin pensar, pero luego me di cuenta. Es decir, quería honrar su memoria como se merecía. Los sirvientes hablaban mucho de él. Gabriel me estudió con esos ojos oscuros que eran de Marcus y a la vez no. Eres diferente a como la gente dice de ti. ¿Qué dicen? Que eres una dama perfecta. Adecuada. Delicada. Consagrada a la memoria de tu difunto esposo. Me reí y sus ojos se abrieron de par en par al oírlo. No soy nada de eso, Gabriel. Soy práctica. Soy una superviviente. Y estoy muy enfadada. ¿Contra quién? Contra el mundo que dice que debo malgastar mi vida llorando a un hombre al que apenas conocí. Ante el sistema que me dejaría sumida en la miseria mientras hombres como los primos de mi marido merodean como buitres, esperando reclamar la herencia. Ante la idea de que mi único valor reside en preservar el legado de otro. Gabriel dejó la taza de té con la que había estado practicando. Sostenerlo correctamente había sido una de las lecciones más difíciles. ¿Así que esto es venganza? No, dije acercándome a él. Esto es justicia. Y tal vez algo más.
El aire entre nosotros cambió cargado de posibilidades. En mi vida pasada había ignorado estos momentos, los había enterrado bajo el yugo de la corrección y el deber. Pero ya no quería ser tan formal. Cuando todo esto termine, dijo Gabriel en voz baja, cuando hayamos engañado a todos y nos hayamos asegurado la finca. ¿Qué será de mí? Depende, dije ajustándole la corbata y dejando que mis dedos rozaran su garganta, donde su pulso se aceleraba. Sobre si desea seguir siendo duque como mi esposo. La palabra quedó suspendida entre nosotros, cargada de significado. En mi vida pasada, Gabriel me había amado en silencio, con devoción, sin pedir nada más que el privilegio de servirme. Había estado demasiado ciega para verlo, demasiado correcta para reconocerlo. Bisa, dijo, y mi nombre en sus labios no se parecía en nada a como lo había pronunciado Marcus. Marcus había dicho mi nombre como si estuviera comentando sobre muebles. Gabriel lo dijo como una oración. Apenas me conoces. Sé lo suficiente, dije. Sé que eres amable con los Dotcats incluso cuando tú mismo no tienes comida. Sé que sabes leer y escribir porque aprendiste por tu cuenta usando manifiestos de envío desechados. Sé que envías la mitad de tus ganancias al orfanato que te expulsó a los 12 años. Sé que eres 10 veces mejor hombre que Marcus. ¿Cómo lo sabes? No pude decirle la verdad, que en otra vida había sido mi amigo más fiel, mi protector más acérrimo, la única persona que me vio como algo más que un deber o una herramienta. Así que le conté otra verdad. Porque te he estado observando durante semanas. Porque cuando elijo algo lo elijo con cuidado. Y te elijo a ti, Gabriel. La pregunta es, ¿me eliges? Su respuesta fue su beso tierno y apasionado a la vez, con sabor a posibilidad y promesa. Al separarnos, sus ojos brillaban con algo que jamás había visto en el rostro de Marcus. Un deseo genuino, no por mi dote ni por mis contactos, sino por mí. Debemos esperar, dijo, aunque sus manos permanecieron en mi cintura. Hasta que lo hayamos logrado. Hasta que sea seguro. Seguro, me reí. Gabriel, estamos a punto de intentar el mayor fraude de la historia del imperio. Nada de esto es seguro. Entonces deberíamos esperar al menos hasta que sea legal. Añadió con una sonrisa que transformó su rostro, pasando de la fría belleza de Marcus a algo más cálido, más real. De acuerdo, dije, aunque una parte de mí deseaba ignorar por completo las normas sociales. Pero debes saber esto, cuando esta farsa termine, no estarás interpretando a mi esposo. Serás mi esposo de verdad. Puedo aceptarlo, dijo. La pregunta es, ¿puedes vivir con el engaño? ¿Que me llames por su nombre? ¿Qué pretenda ser él? Solo en público, le aseguré. En privado siempre serás Gabriel para mí. Mi Gabriel. Tuyo. Él asintió y lo selló con otro beso. 6 semanas después de que se anunciara la muerte de Marcus, ocurrió un milagro. Un hombre llegó tambaleándose a la guarnición norte, vistiendo los restos andrajosos del uniforme de un duque. Su rostro estaba lleno de cicatrices, su memoria fragmentada, pero el comandante de la guarnición lo reconoció de inmediato. El duque Marcus Bestford, a quien se creía muerto, había sobrevivido milagrosamente. La noticia se extendió por la capital como la pólvora. La duquesa viuda se desmayó de alegría. El propio emperador envió médicos, y yo, la viuda desconsolada, corrí al lado de mi esposo con lágrimas de felicidad que conmovieron profundamente a toda la corte. «Amado mío», exclamé arrojándome a los pies de Gabriel mientras yacía en la enfermería de la guarnición. Sabía que los cielos no serían tan crueles como para arrebatártelo. Él interpretó su papel a la perfección, mirándome con una confusión que poco a poco se transformó en reconocimiento. «Bisa, mi esposa». El médico, un anciano de mirada amable, me palmeó el hombro. «El trauma fue grave, mi señora. Puede que nunca recupere del todo sus recuerdos, pero con tiempo y cariño. Le daré todo el tiempo del mundo», prometí, apretando la mano de Gabriel. «Le ayudaré a recordarlo todo». La duquesa viuda llegó al día siguiente, y esta fue nuestra primera prueba de fuego. Ella conocía a su hijo mejor que nadie. Si alguien podía descubrir el engaño, esa era ella. Gabriel permaneció inmóvil mientras ella se acercaba, con la expresión impasible.
Ella estudió su rostro, recorrió con dedos temblorosos las nuevas cicatrices y, de repente, lo abrazó con fuerza. «Hijo mío», sollozó. «Mi niño precioso. Sabía que no me dejarías». Por encima de su hombro, los ojos de Gabriel se encontraron con los míos. Habíamos superado la primera prueba, pero aquello era solo el principio. El viaje de regreso a la capital fue una procesión triunfal. Multitudes se agolpaban en las calles para ver al héroe que había vuelto de entre los muertos. El emperador nos concedió una audiencia, elogiando la fortaleza de Marcus y otorgándole nuevos honores. Durante todo el proceso, Gabriel desempeñó su papel a la perfección, confundido pero noble, agradecido pero digno. Pero el verdadero desafío residía en nuestros momentos de intimidad. «No puedo dormir en tu cama», dijo Gabriel aquella primera noche de vuelta en la finca. «No sería apropiado». «Se supone que eres mi marido», le recordé. «Sería sospechoso que no lo fueras». «Pero acordamos esperar». «Podemos compartir la cama sin compartir nada más», dije, aunque el pensamiento me aceleró el pulso. «Confía en mí, Gabriel. Por favor». Él sí confió en mí, y aquella primera noche marcó la pauta para muchas otras. Nos acostamos uno al lado del otro procurando no tocarnos, hablando en susurros sobre nuestros planes para la finca, sobre las reformas que haríamos, sobre la vida que estábamos construyendo sobre aquella elaborada mentira. Pero hasta los mejores planes pueden salir mal. 3 meses después de nuestro engaño, cuando Gabriel ya se había consolidado como Marcus e incluso los cortesanos más escépticos habían aceptado su regreso, la desgracia llegó en forma de carta. Estaba dirigida a la duquesa viuda, pero ella me la entregó a mí, pálida por la conmoción. «Es de Marcus», dijo, y se me heló la sangre. «O alguien que se hace pasar por él. Dicen que el hombre de nuestra casa es un impostor». Tomé la carta con manos firmes, aunque mi mente daba vueltas. La letra era, en efecto, la de Marcus. La reconocí de las pocas cartas que me había enviado durante nuestro breve noviazgo. «Querida madre. Sé que esto le sorprenderá, pero estoy vivo y en perfecto estado de salud. El hombre al que han acogido en su casa no es su hijo. Desconozco las intenciones que se traman, pero pienso regresar y reclamar el lugar que me corresponde. Me he estado recuperando de mis heridas en los reinos del sur y solo recientemente supe de la existencia de este impostor. Asterisk. Asterisk, espérame. Presentaré pruebas. Asterisco. Tu devoto hijo. Marcus es una cruel farsa», dije de inmediato. «Alguien intenta desestabilizar la finca. Mira, el sello está mal. Marcus siempre usaba cera azul, nunca roja». La duquesa viuda asintió lentamente, queriendo creerme. «Sí, tienes razón. Mi hijo está aquí con nosotros. Esto es solo una broma de mal gusto». Pero yo sabía que no era así. Era Marcus, el verdadero Marcus, que por fin estaba haciendo su jugada. Me había dejado administrar la finca durante meses, había dejado que Gabriel se estableciera, y ahora creía que podía abalanzarse y recuperarlo todo. No tenía ni idea de con quién se estaba metiendo ahora. Esa noche le conté todo a Gabriel. No sobre mi renacimiento, sino sobre mis sospechas de que el verdadero Marcus había fingido su muerte. Escuchó en silencio, y su rostro se ensombreció con cada palabra. «Así que me hago pasar por un hombre vivo», dijo finalmente, «si regresa con pruebas». «No lo hará», dije con firmeza. «Porque primero vamos a desacreditarlo». «¿Cómo?» «Siendo más Marcus de lo que Marcus jamás fue. Durante las próximas semanas pondremos nuestro plan en marcha». Gabriel, en el papel de Marcus, se convirtió en el duque perfecto. Asistía a todos los actos de la corte, renovaba alianzas que Marcus había descuidado e incluso visitaba el templo para hacer ofrendas por sus soldados caídos, algo que el verdadero Marcus jamás se había molestado en hacer. Y lo que es más importante, recordaba las cosas. Pequeños detalles que solo Marcus conocía, cuidadosamente revelados por las historias de la duquesa viuda. Reconoció a antiguos sirvientes, recordó incidentes de su infancia, incluso encontró la vieja espada de Marcus escondida en el ático, colocada allí por mí por supuesto. Para cuando el verdadero Marcus llegó a las puertas de la finca,
Toda la capital sabía que el duque Marcus Bestford había regresado de entre los muertos, marcado por las cicatrices pero noble, devoto de su esposa y su madre. La confrontación era inevitable. Marcus llegó con un séquito, Celeste a su lado, su hijo mayor y un grupo de mercaderes del Reino del Sur que se habían enriquecido gracias a su mecenazgo. Exigió entrar en la finca, reclamando el lugar que le correspondía por derecho. La duquesa viuda los recibió en el gran salón, con Gabriel y conmigo a su lado. En cuanto Marcus vio a Gabriel, palideció. «¿Quién es este?», preguntó. «Este impostor». «¿Cómo te atreves?», dijo fríamente la duquesa viuda. «Mi hijo lleva meses en casa. Todo el mundo sabe que el duque Marcus sobrevivió a la batalla. ¿Quién eres tú para decir lo contrario?». «Soy tu hijo», rugió Marcus, y entonces pareció recobrar el sentido. «Madre, por favor. Mírame. Mírame bien». Ella me miró, y vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Pero entonces miró a Gabriel, marcado por las cicatrices y de aspecto noble, que había pasado meses cuidándola. Ser el hijo que Marcus nunca había sido. «Mi hijo lleva las cicatrices de sus batallas», dijo lentamente. «Tú no tienes ninguna». La voz de mi hijo quedó dañada por la inhalación de humo. «La tuya está clara. Mi hijo jamás abandonaría su trabajo durante meses sin avisar. Me estaba recuperando. Con ella». La duquesa viuda señaló a Celeste con disgusto. «¿Esta extranjera? La esposa de mi hijo está a su lado». «¿Quién es esta criatura?». Celeste dio un paso al frente, su belleza intacta a pesar de los viajes. «Soy su verdadera esposa. Nos casamos en los reinos del sur. Esta mujer no es más que silencio». La voz de la duquesa viuda sonó como un látigo. «Guardias, saquen a estos charlatanes de mi casa». Pero Marcus no había terminado. «Puedo demostrar quién soy. Sé cosas que solo el verdadero duque sabría. La cicatriz en mi hombro izquierdo de cuando me caí de un caballo a los 7 años. El pasadizo secreto detrás de la biblioteca». «Eso. Cualquiera podría saber esas cosas», interrumpió Gabriel con suavidad. «Los sirvientes hablan». «Pero, ¿sabes esto?». Sacó un relicario, uno que yo había encontrado escondido en las antiguas habitaciones de Marcus. «¿Sabes de quién es el retrato que hay dentro? ¿Sabes las palabras grabadas?». Marcus titubeó. Nunca había visto el relicario porque había pertenecido a su padre, guardado tras su muerte. La duquesa viuda jadeó al reconocerlo. «El relicario de mi esposo», susurró. «Dijo que se lo daría a nuestro hijo cuando fuera un hombre de verdad. Creí que se había perdido». «Lo encontré a mi regreso», dijo Gabriel con dulzura, entregándoselo. «Cuando empecé a recuperar la memoria, mi padre habría querido que lo tuvieras. Fue una jugada maestra». La duquesa viuda apretó el relicario con lágrimas que le recorrían el rostro, y luego se volvió hacia Marcus con pura furia. «No eres mi hijo», declaró. «Mi hijo está aquí, siempre ha estado aquí, cuidando de mí y de la finca. No eres más que un impostor que intenta robarle su herencia». «Madre, por favor», suplicó Marcus, pero los guardias ya se estaban moviendo. Fue entonces cuando Celeste cometió su error fatal. «Viejo tonto», chilló. «¿No te das cuenta de lo que está pasando? Tu adorada nuera ha sustituido a tu hijo por un plebeyo. Ella es la responsable de todo esto». El salón quedó en silencio. Incluso Marcus pareció horrorizado ante su arrebato. La voz de la duquesa viuda era un silencio sepulcral. «Mi nuera ha sido la esposa perfecta, ha mantenido la finca, me ha cuidado y ha honrado la memoria de mi hijo incluso cuando lo creíamos muerto. Corrió a su lado en cuanto regresó. Cura sus heridas, le ayuda a recordar, le apoya en todo. ¿Y te atreves a acusarla? Porque es verdad». Celeste había perdido la razón, su perfecta compostura se resquebrajaba. Debía de saber que Marcus volvería tarde o temprano. Por eso encontró a ese doble, a ese don nadie, y basta. La voz que resonó sorprendió a todos. «Era mía». Di un paso al frente con toda la dignidad que me caracterizaba como duquesa. «Su gracia», me dirigí formalmente a la duquesa viuda.
¿Podría sugerir que resolvamos este asunto de una vez por todas? ¿Cómo? La Corte Imperial tiene sus métodos para verificar la identidad, marcas de nacimiento, cicatrices, incluso pruebas de linaje mediante antiguos rituales. Si estas personas realmente creen tener derecho al trono, que presenten su caso ante el propio emperador. Que su majestad decida quién es el verdadero duque. Era un riesgo calculado, pero sabía que Marcus jamás lo aceptaría. Los métodos de la corte imperial eran minuciosos y descubrirían su deserción, su matrimonio ilegal con Celeste y la malversación de fondos militares para financiar su nueva vida. El rostro de Marcus palideció. Eso no es necesario. Podemos resolverlo en privado. No, dijo la duquesa viuda con firmeza. Mi nuera tiene razón. Iremos a ver al emperador. A menos que prefieres irte ahora y no volver jamás. El silencio se hizo tenso. Marcus miró a Celeste, a su hijo, a la vida que había construido sobre mentiras y traición. Luego me miró a mí y por primera vez vi miedo en sus ojos. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. Sí, respondí, así es. Se fueron esa noche, pero sabía que no irían lejos. El orgullo de Marcus no se lo permitía. Como se preveía, Marcus no pudo resistir la tentación de un último recurso. Se dirigió directamente al emperador, alegando que le habían robado su derecho de nacimiento. El escándalo sacudió la capital, 2 hombres afirmaban ser el mismo duque, ambos con historias convincentes y ambos compartidarios. El emperador, joven y de mirada penetrante, convocó a todos los presentes al palacio imperial. El salón del trono estaba repleto de cortesanos ávidos de drama. Gabriel y yo nos situamos a un lado, Marcus y Celeste al otro. La duquesa viuda había decidido quedarse con nosotros, demostrando así su lealtad. Este es un caso inusual, comenzó el emperador con voz que resonó con claridad en el vasto salón. 2 hombres afirman ser el duque Marcus Bestford. Uno lleva meses viviendo como duque, reconocido por su familia y sus pares. El otro llega de tierras lejanas con relatos de supervivencia y recuperación. ¿Cómo determinaremos la verdad? El consejero imperial dio un paso al frente. Majestad, ¿me permite sugerir la prueba de sangre? El antiguo ritual lo permite. Tengo una idea mejor, interrumpió el emperador, con los ojos brillando de una forma que me inquietó. El duque Marcus Bestford era famoso por sus conocimientos militares. Que ambos hombres demuestren su comprensión de nuestras estrategias de campaña en el norte. Seguramente el verdadero duque recordaría sus propios planes de batalla. Se me cayó el alma a los pies. Este era el único punto en el que Gabriel podía fallar. Pero avanzó con confianza. Majestad, dijo Gabriel, haciendo una profunda reverencia, sería un honor, pero debo confesar que mis heridas han afectado mi recuerdo de la batalla. Los médicos dicen que es común en casos de traumatismo cráneoencefálico. Sin embargo, puedo dar fe de las mejoras que he implementado en nuestras defensas desde mi regreso. Procedió a explicar detalladamente las nuevas fortificaciones que había ordenado, las líneas de suministro que había establecido y los programas de entrenamiento que había puesto en marcha. Fue brillante, todo real, todo verificable, todo mucho más allá de lo que el viejo Marcus jamás se habría molestado en considerar. El emperador asintió con aprobación y luego se volvió hacia Marcus. ¿Y tú? Seguro que recuerdas la batalla en la que supuestamente moriste. Marcus balbuceó un relato vago, esforzándose claramente por recordar detalles de una batalla de la que había huido antes de que comenzara. Los cortesanos empezaron a murmurar. Interesante, reflexionó el emperador. Díganme a ambos, ¿qué pasó con el sello de jade que yo mismo le entregué al duque Marcus antes de que partiera a la guerra? Gabriel sacó de inmediato un sello de entre sus ropas, uno que yo había mandado a forjar basándome en los registros del palacio. Siempre lo llevo conmigo, Majestad, aunque conserva las marcas de la batalla. Marcus se palmeó las ropas frenéticamente. Sí, lo perdí en la batalla cuando resulté herido. ¿Perdiste un sello imperial? La voz del emperador era peligrosamente suave. Eso es un delito capital, duque Marcus. Si eres quien dices ser. La situación estaba cambiando, pero Celeste, desesperada, jugó su última carta. Majestad, exclamó arrojándose a los pies del emperador. Tengo pruebas.
Documentos, cartas, pertenencias personales de Marcus de nuestros años en los reinos del sur. ¿Y esto? Sacó un colgante de jade, uno que reconocí con sorpresa. Era la reliquia de la familia Bestford, supuestamente perdida con Marcus en batalla. La duquesa viuda jadeó. El ojo del dragón. ¿Pero cómo? Porque soy tu hijo, dijo Marcus triunfante. Lo he guardado a salvo todos estos años. Por un instante el salón contuvo la respiración. Entonces Gabriel rió de verdad. Majestad, dijo. ¿Podría examinar este colgante? El emperador asintió, y un sirviente se lo llevó a Gabriel. Lo examinó con detenimiento y luego sonrió. En efecto, se trata de un colgante de ojo de dragón, dijo. Pero no es el ojo de dragón de Bestford. Sacó otro colgante de entre sus ropas, idéntico pero a la vez diferente. Este es. Fíjate en la inscripción del reverso. Mi abuelo lo mandó grabar con la fecha de su boda. La que lleva este hombre no tiene esa inscripción. Contuve la respiración. Esta era nuestra mayor apuesta. Había encargado el colgante de Gabriel al mismo joyero que había creado el original, un anciano que aún conservaba los moldes. ¿Pero bastaría? El emperador examinó ambos colgantes y luego se los entregó a sus consejeros. Tras varios minutos de tensa deliberación, llegó el veredicto. El colgante que porta el duque marcado ostenta las auténticas marcas de antigüedad y la inscripción correcta, anunció el consejero imperial. El otro es una hábil reproducción, pero reproducción al fin y al cabo. El salón se sumió en el caos. Marcus gritaba sobre conspiraciones, Celeste lloraba y su hijo, apenas un niño, parecía perdido y asustado. El emperador alzó la mano pidiendo silencio. Basta. Ya he visto y oído suficiente. El hombre que ha vivido como el duque Marcus Bestford estos últimos meses ha demostrado su valía a través del servicio, la dedicación y el conocimiento. El hombre que llega ahora con esposas extranjeras y colgantes falsos solo ha demostrado su codicia. Se irguió y su juventud hacía que su autoridad fuera aún más impresionante. Pero hay una prueba más que me gustaría aplicar. El duque Marcus Bestford era conocido por su devoción a su esposa. Díganme ambos, ¿cuándo se dieron cuenta por primera vez de que amaban a la duquesa Vicia? Gabriel no dudó. En el momento en que me encontró en mi peor momento, no vio en mí a un sirviente al que mandar, sino a un hombre digno de ser salvado. Me dio un propósito cuando no lo tenía, esperanza cuando no la merecía. Desde entonces cada día ha profundizado aún más ese amor. El emperador se volvió hacia Marcus, quien balbuceaba sobre el deber, los acuerdos y el honor familiar, palabras vacías que no significaban nada. Ya he oído suficiente, declaró el emperador. El duque marcado es reconocido como el verdadero Marcus Bestford. El otro queda tachado de impostor y expulsado del imperio. Si regresa, la pena será la muerte. Pero no se detuvo ahí. Su mirada se fijó en Celeste. En cuanto a ti, mujer que dices ser la esposa de un duque de nuestro imperio, me intrigan tus orígenes. Los guardias investigan minuciosamente sus antecedentes. Últimamente ha habido actividad de espías extranjeros, y ella parece sospechosa. Celeste palideció. En cuestión de horas, la investigación desvelaría lo que yo ya sabía de mi vida pasada. Era hija de un comerciante que había vendido secretos militares a los reinos del sur. Toda la familia de su padre había sido exiliada o ejecutada. Se los llevaron a la fuerza. Marcus seguía protestando, Celeste maldecía y su hijo lloraba. Sentí un instante de lástima por el niño. Era inocente de todo aquello, pero se me pasó rápido. En mi vida anterior, se había vuelto tan cruel como sus padres. Al vaciarse la sala del trono, el emperador se acercó a nosotros en privado. Duquesa Visa, dijo en voz baja. Fue una actuación magistral. Mantuve mi expresión neutral. Majestad, sonrió con una sonrisa penetrante y cómplice. No estoy ciego. Ese hombre no es Marcus Bestford. Su estructura ósea es incorrecta, sus manos muestran años de trabajo manual y además, le preocupa la reforma militar. El verdadero Marcus era un engreído que compró su puesto. Se me heló la sangre, pero el emperador continuó. Sin embargo, este Marcus, sea quien sea,
ha hecho más por las defensas del norte en 3 meses que el original en 3 años. También es evidente que te profesa una gran devoción, algo que el original jamás hizo. Y la duquesa viuda está más feliz que nunca. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. A veces, duquesa, la verdad es menos importante que la justicia. El primer Marcus traicionó sus deberes, abandonó su puesto y se relacionó con la hija de un traidor. Este Marcus sirve fielmente al imperio. Ya sé cuál prefiero. Gabriel hizo una profunda reverencia. La sabiduría de su majestad es inconmensurable. Asegúrense de seguir mereciendo mi preferencia, dijo el emperador. Los dos. Al salir del palacio comprendí que habíamos ganado algo más que nuestro engaño. Contábamos con la aprobación tácita del emperador. 5 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos comparados con las interminables décadas de mi vida anterior. Gabriel había asumido su papel de forma magnífica. Las defensas del norte eran ahora inexpugnables, la finca prosperaba y la duquesa viuda, que había descubierto la verdad durante el primer año pero prefirió guardarla, lo adoraba como al hijo que Marcus nunca había sido. «Te hace feliz», me dijo una tarde mientras veíamos a Gabriel enseñar esgrima a los niños del pueblo, algo que Marcus habría considerado indigno de él. «Eso es todo lo que siempre quise para ti, Bisa». «Felicidad». «Mamá», dije y ella me apretó la mano. «Sé que no es Marcus», susurró. Lo supe casi desde el principio. Marcus tenía una marca de nacimiento en la cadera izquierda con forma de media luna. Este hombre no. Pero, ¿sabes qué? Me da igual. Este hombre es más hijo para mí que lo que Marcus jamás fue. Y con él estás más viva que con Marcus. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Desde el día en que me dio el relicario de mi esposo. Marcus nunca supo de su existencia, lo había escondido demasiado bien. Pero este hombre, tú Gabriel, pasó horas buscando en la finca algo, lo que fuera, que me reconfortara. Encontró lo que mi propio hijo nunca se molestó en buscar. Permanecimos en un cómodo silencio observando a Gabriel reír mientras uno de los niños lograba desarmarlo con puro entusiasmo, más que con habilidad. «Hay algo más», dijo la duquesa viuda. «Ayer recibí una carta de los reinos del sur. Marcus ha muerto, esta vez sí que ha muerto. Celeste también. Fueron ejecutados por espionaje y traición. Sus hijos fueron dispersados por el mundo. No sentí nada, ni satisfacción, ni arrepentimiento. Un mero reconocimiento lejano de que un capítulo por fin se había cerrado. ¿Lo sabe Gabriel? Todavía no. Bien. Que siga siendo inocente. Ya carga con bastante fingiendo ser alguien que no es. Esa noche le conté a Gabriel sobre mi conversación con su madre. No le sorprendió. Es más lista de lo que aparenta, dijo atrayéndome hacia él en nuestra cama. Nuestra cama, donde habíamos sido marido y mujer durante 4 años. ¿Crees que alguien más lo sabe? ¿Importa? Pregunté. Eres más duque Marcus Bestford que el propio Marcus. El emperador demuestra que el pueblo te ama, la finca prospera. Te has ganado el título con tus servicios, no por sangre. Yo no me he ganado nada, dijo besándome la frente. Todo lo que soy, todo lo que tengo es gracias a ti. Me salvaste, me formaste, creíste en mí. Me diste una vida que superó mis sueños más locos. Me diste algo mejor, dije. Un motivo para vivir. Nuestro primer hijo nació la primavera siguiente. La duquesa viuda insistió en llamarlo William, como su difunto esposo. Tenía el mismo color de piel que Gabriel, pero mi barbilla rebelde. Le siguieron rápidamente 2 hijas gemelas que se adueñaron de toda la finca. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para recibir más historias inspiradoras cada día. Gracias por ver el vídeo.